Personas que solían ser acosadores en la escuela, ¿por qué fueron tan malos y qué les hizo darse cuenta de que lo eran? No era un acosador normal en el sentido de que molestaba a los niños amables, pero más débiles. Yo acosaba a los matones, desde mis primeros recuerdos, cada vez que veía a alguien, generalmente un chico más grande, molestando a un compañero, niño o niña, me volvía loco y simplemente atacaba como un animal rabioso. Sí, mordía, arañaba, pateaba, tiraba del cabello, hacía cualquier cosa que pudiera para herir al matón. Mi maestra de tercer grado se refería en broma a mí como el manteniendo la paz, porque nunca molestaban a nadie cuando yo estaba en el patio de juegos. No fue sino hasta un incidente particularmente grave en la escuela secundaria. El matón terminó en la unidad de cuidados intensivos, la policía estuvo involucrada, etc. Que mis padres finalmente me compartieron que cuando tenía 4 años, presencié cómo el exnovio de mi niñera entró a su apartamento y la apuñaló casi hasta el borde de la vida. Un vecino llamó a la policía y me encontraron junto a ella, llorando, gritando y cubierta de su rojo. Mis padres habían estado manteniéndolo en secreto porque esperaban que yo olvidara sobre eso y fuera normal. Gracias mamá y papá, pero el cerebro no funciona así. Tomé una década de terapia y un trabajo serio para deshacer mi reacción instintiva de romperle la cabeza a un matón. El judo fue de gran ayuda. Aún no puedo ver ninguna película o programa de televisión con matones, esto incluye el programa favorito de mi esposa, Hell's Kitchen. No era un matón, pero fui objeto de bullying hasta el 8º grado. No estaba en la misma escuela durante la primera mitad del año, y cuando terminó el año escolar anterior, solo medía aproximadamente 1,63 metros. Cuando regresé casi 8 meses después, ya medía 1,85 metros, y pesaba alrededor de 104 kilogramos. Nadie me reconoció, al principio. Una vez que lo hicieron, las personas que me habían acosado, todos ellos, incluso los más rudos, se alejaron y solo escuché pequeños fragmentos de ellos. Tuve suerte, no todos tienen esta oportunidad. Pero esto también es para todos los que están leyendo esto, y pueden. Pasé la última mitad del año haciendo amigos con niños que eran acosados. Fui un disuasivo, no podía detener todo, pero me agradecieron de todos modos por hacer las cosas más fáciles. Me dijo uno de ellos un par de años después en la escuela secundaria que si no hubiera sido por mí haciéndome amigo de él se habría quitado la vida. Era cruel porque cuando era el chico pequeño, todos fueron crueles conmigo. Un verano tuve un inmenso crecimiento, y cuando volví a la escuela, era el momento de que las cosas cambiaran. Golpeé a los niños que habían sido crueles conmigo. Golpeé a los niños que no me defendieron. Golpeé a niños que eran exactamente como yo antes. Me di cuenta de que había sido cruel todo el tiempo, y me encantó. Me encantó hacer que los demás se sintieran impotentes después de haber pasado años sintiéndome impotente yo mismo. Ahora, me atormenta. Las cosas que he dicho y hecho a las personas resuenan en mis oídos cada noche cuando intento dormir. Cada buena acción que intento hacer se ve superada en mi propia mente por todas las cosas malas que he hecho. He pasado años buscando a todos a quienes fui cruel y pidiéndoles disculpas desde el fondo de mi corazón. Todos me han perdonado con facilidad y han seguido adelante. Soy yo quien no puede dormir por la noche debido a las cosas que hice a personas que no lo merecían. Soy el impotente otra vez. No era un matón en el sentido de quitarte el dinero del almuerzo. Era un matón en el sentido de estoy tan aterrorizado de que todos me vayan a golpear o a molestar, que voy a exagerar y ser un idiota para anticiparme a eso. Lo que significa que si alguien se burlaba de mí o de algo, los desgastaba verbalmente o los amenazaba para que pensaran 2 veces antes de hacerlo de nuevo. Crecí siendo abusado de niño, todo fue aprendido. Y admito que fui una persona cruel y abusiva con los demás porque estaba tan vulnerable que no sé si podría haber soportado ser intimidado en la escuela, además de ser abusado en casa. Al menos en la escuela gobernaba con mano dura, y si alguien me decía algo, respondía violentamente. Afortunadamente, la gente no me desafiaba muy a menudo. No sé cuándo hizo clic, pero me ha tomado años de infelicidad. Y luego tener que reflexionar sobre mí mismo para llegar a donde estoy hoy. Y terapia, mucha terapia. No era tan malo como algunos, y de ninguna manera minimizo lo que hice,
Cometí algunas cosas terribles y me quitan el sueño por las noches. Aparte de disculparme personalmente con las personas a las que he perjudicado, me he propuesto romper la cadena del trauma intergeneracional y hacer todo lo posible para asegurarme de que mis hijos crezcan sanos y no sean abusados. ¿Quién pensaría que sería tan malditamente difícil, verdad? En la escuela primaria. Muchas discusiones en casa. Papá borracho, mamá emocionalmente destrozada, ese tipo de cosas. Cuando estaba en la escuela, siendo el matón que era, arruinando el día de otros niños, finalmente me sentía en control. Además, ¿crees que tu vida es tan buena? Bueno, te mostraré con qué tengo que lidiar a diario. Hasta que un día, después de una pelea particularmente mala entre mis padres por la mañana, estaba sentado en un banco en la escuela entre clases, ocupándome de mis propios asuntos. Ese tipo de déjame en paz. Luego escuché el grito tan familiar, seguido de las risas idiotas e irritantes de otros matones que se burlaban del pobre chico habitual, que no merecía nada de eso. No sé exactamente qué pasó, todo está borroso, especialmente después de más de 2 décadas, pero debí haber perdido el control o algo así. Me acerqué a los otros matones y los alejé de ese chico, asegurándome de dar algunos puñetazos bien dirigidos aquí y allá para asegurarme de hacerlo bien. Ni siquiera reconocí al chico en ese momento, ahuyenté a los matones y luego me alejé sin mirar siquiera a la víctima. Por supuesto, me metí en problemas después de que 2 de los matones terminaran en el hospital por algunas fracturas y puntos. No fui expulsado oficialmente, pero la escuela acordó con mis padres que si me transfería a otra escuela, eso sería todo. Sin antecedentes, sin cargos. Un par de años después, mi antiguo víctima terminó transfiriéndose a la misma escuela. Fue una gran sorpresa para ambos. Hablamos, y él dijo que también lo habían trasladado a otra escuela alrededor del mismo tiempo que yo, pero luego sus padres se separaron, y él vino a esta escuela. Todavía somos grandes amigos incluso hoy. Cayó en la mala compañía. Fui víctima de acoso durante todo 6º grado hasta que peleé con mi acosador. Fue bastante malo, y no diría que ninguno de los dos realmente ganó, pero se detuvieron. Así que supongo que gané, ¿no? No cambia el problema existente, que es que los acosadores a menudo atacan a los niños marginados. No me estaban molestando, pero ese estatus no cambió. Después de un tiempo, te cansas de comer solo, no tener compañeros para los proyectos de clase y que el maestro te asigne uno. No tener a alguien con quien sentarte en el autobús, así que solo te sientas en el suelo en la parte de atrás, donde se supone que debe ir la silla de ruedas. Así que imagina tu sorpresa cuando en 7º grado, los chicos que solían acosarte te eligen para su equipo en la clase de educación física, o que no les importa almorzar contigo. Es la primera vez en esta escuela que suceden estas cosas. Ellos son ruidosos y agresivos, pero ríes junto con ellos mientras se burlan entre sí, porque eso es lo que están haciendo. Quieres encajar, no quieres volver a estar solo, preferirías estar muerto que hacer eso. Así que los imitas y participas. Se vuelve más fácil. Es simple burlarse unos de otros. Se hace fácil burlarse de otras personas. Te desensibilizas. No importa que otras personas en la escuela te odien, porque ese pequeño grupo de personas te tolera, lo cual es más de lo que cualquiera más estaba dispuesto a hacer antes. La siguiente cosa que sabes, ha pasado más de un año, y te encuentras en una pelea con el chico al que has acosado durante los últimos 6 meses. Excepto que esta vez él no gana. Esta vez pierde. De manera contundente. Apareces al día siguiente y ves su brazo en un yeso. Pero no pasa nada. No se atreverá a delatarte. No es como si los maestros hicieran algo al respecto. De todos modos. En ese momento, una ola cálida te atraviesa, comenzando en tu pecho y subiendo hasta tu rostro. Es caliente, casi ardiendo. Olvidas respirar mientras sientes este calor en cada centímetro de tu cuerpo. Luego te das cuenta de la basura inhumana que eres. Empiezas a llorar. Era muy amigo de un matón, sin duda, culpable por asociación. Nos distanciamos después de la secundaria, porque él comenzó a comportarse de una manera muy imprudente y autodestructiva. Su vida en casa era terriblemente abusiva. Su padre y su hermano mayor eran alcohólicos y abusivos físicamente. No es una excusa, pero creo que es una explicación de las formas en que él se comportaba. Desafortunadamente, se quitó la vida al conducir ebrio, y nunca tuvo la oportunidad de cambiar o de hacer las paces.
A veces acosaba a la gente para que simplemente me dejaran en paz. Fue durante uno de los momentos más bajos y dolorosos de mi vida, y yo era joven y me retiraba. Pensé que si era hiriente, tendría éxito en ser ignorado. Como adulto, busqué a cada persona que pude encontrar y me disculpé. Al disculparme, quiero decir que les expliqué por lo que estaba pasando en ese entonces, lo mal que me sentía, y que siempre trabajaría para corregir el daño que había causado en el mundo. También me aseguré de decir que ellos no habían hecho literalmente nada para justificar mis acciones. Ahora crío a mi hijo para que entienda ambos lados de esa ecuación, y para que siempre sea la luz en el día de alguien, no la oscuridad. Nunca me consideré un matón. Nunca molesté ni me burlé de nadie. Recuerdo que fui víctima de acoso en la escuela, pero había otro chico con el que era un poco amigo durante unos años y que sufrió mucho más que yo. Me afasté de nuestra amistad en la secundaria porque no quería que la atención que él recibía se fuera hacia mí. El peor incidente que recuerdo fue en la clase de matemáticas, donde algunos de los deportistas lo estaban insultando y lanzando papelitos, así como bolas de saliva. Me sentí horrible, pero tenía mis propios problemas de acoso y no quería que los míos empeoraran. Poco después, él desapareció. Nadie sabía a dónde fue. Al año siguiente, mientras caminaba por el pasillo, lo vi salir de la escuela. Llevaba un uniforme militar. Resulta que sus padres lo inscribieron en una academia militar para alejarlo de nuestra escuela. Lo llamé, le dije hola, y le pregunté cómo estaba, a lo que él respondió: ¿por qué te importa? Le contesté que no le había hecho nada, a lo que él replicó: pero tampoco intentaste detenerlo. No tuve nada que decir, y él salió por la puerta. Nunca lo volví a ver. Sin embargo, años después vi a sus padres. Me dijeron que le había ido bien en la vida, que se convirtió en mecánico militar, y que estaba destinado en Alemania en ese momento. Les pedí disculpas por no haber defendido a su hijo en la escuela, y espero que se lo hayan transmitido a él. A pesar de que nunca participé en el acoso, todavía fui culpable de ello al no intentar hacer nada. Desde entonces, siempre he tratado de señalarlo cuando lo veo. Tenía 1,93 metros, pesaba 158 kilogramos y usaba zapatos talla 17 en Estados Unidos en la secundaria. Era lo suficientemente grande como para romper a la mayoría de esos chicos por la mitad, pero nunca consideraría herir a alguien a menos que estuviera lastimando a otra persona, a pesar de mi imaginación sombría y macabra. Incluso tenía dificultades para defenderme ya que mi hermano menor me golpeaba regularmente. El chico era un cabeza y media más bajo que yo, pero estaba bien construido, y era tan cruel como una serpiente. Mis padres constantemente me decían que podría manejarlo si no le tenía miedo. Probablemente tenían razón. Era relativamente callado, y me vestía de manera bastante inusual, lo que me valió el apodo de tiroteador escolar en mi segundo año. Me parecía un poco gracioso, pero me afectó social y emocionalmente. Era demasiado nerd y poco atlético para encajar con los deportistas, y demasiado grande y alborotador para que los chicos más nerds se sintieran cómodos a mi alrededor. Eventualmente, mi imaginación comenzó a descontrolarse. Los pensamientos intrusivos se convirtieron en ensoñaciones sobre agarrarlos de un miembro o de la parte de atrás de la cabeza y estrellarlos de cabeza contra algo sólido, tal vez un pisotón de todo el peso. Cualquier cosa para convertir sus cabezas en un puré rojo. Estos pensamientos me perturbaban, pero no podía buscar ningún tipo de ayuda mental. Intentar hacerlo por problemas anteriores, así como tener que hacerlo cuando mi consejero escuchó mi apodo, solo molestó a mis padres. Pasaron 2 años y medio mientras yo brutalmente ensangrentaba y destrozaba a mis compañeros en mi cabeza. En los días en que me sentía aturdido, ya sea por enfermedad o falta de sueño, casi perdía el control. Nunca lo hice. Aquellos que llegaron a conocerme bien, pensaban en mí como un gran oso de peluche. Quienes me conocían menos, pensaban en mí como una enciclopedia ambulante. Incluso hoy, solo lastimaría a alguien si estuvieran lastimando a otra persona. Mi padre a menudo dice que la gente tiene suerte de que mi corazón sea tan grande como yo. Basado en mis ensoñaciones, creo que estoy inclinado a estar de acuerdo. No sé realmente si fui un acosador o no. Sé que lastimé a muchas personas cuando estaba en la preparatoria porque solo me importaban mis amigos, las fiestas y las chicas. Sé que fui cruel con la gente sin razón. Pensaba que era divertido. Mis amigos también lo pensaban. La preparatoria fue bastante fácil para mí porque éramos populares. Pensaba que eso significaba algo,
pero no lo es. Creo que fui un acosador. Me di cuenta, probablemente no mucho después de salir de la preparatoria, comencé a sentir lo que otras personas sentían cuando las cosas iban mal para ellas. Me volví empático. Empecé a llorar durante los videos de reuniones de soldados y las audiciones inspiradoras en YouTube. Comencé a valorar las conexiones humanas y a las personas y sus caminos individuales en la vida, en lugar de compararlos con el mío y con el lugar donde quería estar. La depresión me golpeó fuerte. Me siento mal al saber que podría haber contribuido a que alguien se sintiera así. Pienso en ello todo el tiempo. Ni siquiera pude ir a mi reunión de la preparatoria el mes pasado porque estoy avergonzado. Sé que en la mayoría de los casos esto no significará nada. Pero si alguien te hizo pasar un mal momento en la escuela, solo sabe que muy probablemente eso los persiguió. Y lo sentimos. Asistí a una escuela secundaria completamente blanca donde era una de las únicas chicas étnicas. Esto llevó a un constante acoso durante 3 años por parte del 90% de los estudiantes de mi grado, que incluía mucho racismo y amenazas de golpearme. Finalmente, cambié a otra escuela que era más exclusiva. Mi antigua escuela atraía a muchos niños de familias de bajos ingresos problemáticas. De ahí la gran cantidad de peleas y acoso, aunque no estoy diciendo que todas las familias de bajos ingresos sean así. Y también era mucho más diversa. Todos fueron bastante amables e interesados en conocerme en mi primer día allí, pero estaba tan aterrorizada de volver a ser acosada que inmediatamente empecé a ser horrible con cualquiera que se atreviera a hablarme, diciéndoles que se fueran al diablo, que se metieran en sus propios asuntos, etc. Muchos niños empezaron a disgustarse conmigo de forma permanente por eso. Un chico popular vio más allá de mi defensa y por alguna razón se mantuvo a mi lado de manera persistente. Me ayudó a abrirme y, eventualmente, me volví más amable. Luego empecé a hacer algunas amigas cercanas con las que todavía soy amiga hasta el día de hoy. Solía intimidar a las personas por atención y me volví tan odiado por la gente que me rodeaba que finalmente traté de entender por qué no tenía amigos, y entonces me di cuenta de que era grosero y molesto con todos. Ambos de mis padres son alcohólicos, así que me ignoraban constantemente y los maestros solo me prestaban atención cuando me comportaba mal. Simplemente deseaba profundamente que los adultos a mi alrededor se preocuparan por mí. Ahora tengo 19 años y he estado esforzándome por ser lo más amable posible con todos. Me he mudado de la casa de mis pésimos padres y ahora soy más feliz que nunca en mi vida. También estoy estudiando para convertirme en un profesional de la salud aliado, pero el pensamiento de que he herido los sentimientos de tantas personas y les he hecho sentir mal siempre me perseguirá. Y espero que esas personas estén bien en sus vidas. Seré honesto. Realmente me siento disgustado por todo lo que he hecho. Me gustaba el poder. No tenía problemas mentales, simplemente era un pedazo de basura. Comencé protegiendo a mi hermano menor, pero rápidamente aprendí que me encantaba el poder. Me encantaba usar mi poder para hacer que la gente hiciera lo que yo quería. Ver a las personas tener miedo de mí me hacía muy feliz. A medida que crecía, me volví mucho más violento. No deseaba nada más que ser un gángster. Me encantaba ver películas de la mafia y Scarface. Todo eso solo me llevó a ser expulsado de la escuela y a terminar entre rejas. Una vez que llegas a la prisión, te das cuenta de quiénes son los verdaderos gángsteres. La mayoría me vio a través de mí, no sé. Pero creo que después de ser enviado al hoyo, o de estar rodeado de verdaderos gángsteres, quise cambiar. Por una vez, una voz vino y dijo que este infierno en el que estoy es un karma por todas las cosas horribles que he hecho. Tengo que sobrevivir, mejorar y ser una mejor persona o moriré aquí. Tengo que ver a mi familia de nuevo y tratar de hacer las cosas bien. Pero mi historia triste sobre mi papá siendo abusivo, principalmente cierto, quiero decir, era un pedazo de basura abusivo. Pero Piro, hubiera terminado siendo un pedazo de basura de todos modos. Soy hijo de mi padre. Suspiro. Yo era un niño que era acosado en la escuela, principalmente en la primaria y en la secundaria. Recibía muchas burlas de otros, pero siempre me consideré un buen niño. En la preparatoria, me resultó más fácil hacer amigos. Una niña con la que me había hecho amigo eventualmente me dijo: «Sabes, de todas las personas con las que podría ser amiga, nunca pensé que fuera contigo, no después de que tanto me acosabas en la secundaria». Eso realmente me confundió. Yo no era un acosador, pensaba.
Era el niño que era acosado. Ni siquiera recordaba haber interactuado con esta chica en la secundaria. Sin embargo, ella me dijo que solía burlarme de ella, y que lloraba después, cuando yo no podía verla. Esto fue una sorpresa para mí. Me sentí terrible al respecto. Nunca quise lastimar a nadie. Casi todos fueron acosados en la escuela, y sin embargo, casi nadie se considera un acosador. ¿Por qué es eso? La verdadera verdad es que los niños simplemente no están completamente desarrollados socialmente aún. A menudo no piensan que lo que dicen o hacen es un gran problema. No se dan cuenta de cuán seriamente sus palabras o acciones pueden afectar a algunas personas. No tienen una comprensión completa de lo que es inaceptable. Resulta que los niños son simplemente crueles. Tú también fuiste un niño, así que es probable que a veces también hayas sido cruel. No fui directamente un abusador, pero tampoco era la persona más amable y solía ser hostil. ¿Por qué? Años de acoso, bullying hasta el punto de tendencias suicidas, personas que pretendían ser mis amigos y luego hacían de mí la broma del grupo. ¿Alguna vez has visto My Friend Dagmer? Así es como me trataron. Excepto que, en lugar de dagmerismos, eran cayoísmos. Y eso resultó en que yo fuese neurótico, con graves problemas de confianza. Lo que llevó a que personas que pudieron haber querido ser mis amigos de verdad recibieran un trato frío de mi parte. Arremetí contra mi mejor amigo y rompí una relación que estoy intentando reparar en este momento. Me siento avergonzado de mi pasado y he estado trabajando para disculparme con las personas que lastimé en el pasado. Buleé a mis amigos usando un programa para falsificar números de teléfono y llamarlos con los números de chicos que les gustaban. Luego disfruté de la vergüenza que sentían cuando confrontaban a esos chicos sobre la llamada. De todos modos, creo que la razón por la que lo hice fue celos. Se lo hice a chicas que eran similares a mí, pero que eran más apreciadas por nuestros compañeros, por razones obvias. Era una serpiente en la hierba, y en cierto modo me gustaba eso. Creo que mis compañeros me desestimaban. Tuve una depresión bastante severa mientras crecía, y actué de una manera muy horrible. Creo que quería que otras personas se sintieran tan mal como yo. Quería que mis amigos estuvieran en un campo de juego similar al que yo sentía. Cuando crecí me di cuenta de que demonizaba a las personas de las que me sentía celosa, sin tomar el tiempo para conocer realmente a esas personas. Es una de las cosas de las que más me arrepiento de mi adolescencia. Lo hice porque era profundamente infeliz, y no me importaba si hacía infelices a otras personas. La miseria ama la compañía. No era una excusa. Crecí en un hogar roto, empecé a comportarme mal en clase y a intimidar a las personas porque no sabía cómo manejar mis emociones. Luego me di cuenta de que era un completo tonto y que empeoraba el día de las personas. Debido a mis acciones y al darme cuenta del efecto que tenían, comencé a ser una mejor persona ayudando a los niños que estaban siendo intimidados a deshacerse de sus acosadores, siendo su amigo y estando allí para ellos. Yo era ese chico ateo y enojado que se burlaba de los niños que eran religiosos. Pensaba que estaba tan iluminado y era superior. Me volví así porque, cuando tenía 14 años, salí con un chico que era cristiano. Él fue tan horrible conmigo. Me decía que estaba triste porque no iríamos juntos al cielo, porque yo no era cristiana. Pero también me convenció de que le enviara fotos desnudas, porque estábamos enamorados, así que eso significaba que estaba bien. Palabras así realmente te afectan cuando tienes 14 años. Así que, después de eso, me enojé tanto con las personas religiosas y me burlé de quienes no lo merecían. Una amiga cercana me lo hizo notar, y yo estaba tan enojado que simplemente la descarté llamándola oveja. Pero eventualmente recapacité y me di cuenta de que no todas las personas religiosas usan su fe para manipular a los demás. Alguien me envió una carta anónima por correo a mi casa detallando mis crímenes. Incluía burlas públicas a maestros y compañeros y afirmaba que era una persona mala y desagradable. Era mala porque aprendí de la manera difícil que la secundaria era ser malo o ser objeto de burlas. Fue duro y no quería ser un blanco. La carta me hizo dar cuenta de cuánto espacio estaba poniendo entre mí y mis compañeros. Claro, ese distanciamiento estaba ahí para que no pudieran herirme, pero aún así se sentía mal. Al día siguiente, estuve muy callada, manteniéndome al margen y solo observando cómo interactuaban las personas. No puedo decir que la carta cambió mi vida, pero sí inició mi interés de por vida en observar a las personas.
Los seres humanos son fascinantes, y me estaba perdiendo de mucho al mantenerlos a distancia. Si eres el remitente de la carta, gracias. Tenía alrededor de... Y todo esto era por una chica. Ella comenzó a salir con el ex de una amiga, y esa amiga me contó que le había quitado a su novio, lo que causó un montón de drama. Actué como una típica chica mala hacia ella, y fue bastante duro. Resulta que mi amiga era la peor, y yo había actuado horriblemente con alguien que no lo merecía. Al final, le envié un mensaje por MySpace y la llamé. Lo resolvimos. En realidad, ahora somos muy buenas amigas y podemos reírnos de eso 15 años después. Intercambiamos libros y la veo bastante seguido. De hecho, hablamos de esta misma situación la última vez, y me hizo llorar un poco pensar en lo mala que fui en ese entonces. Estoy tan agradecida de haberlo superado, y haber admitido que estaba equivocada. Fui víctima de acosos físicos, por parte de una persona en el año superior al mío, durante la escuela primaria, que en el Reino Unido es hasta los 11 años. Luego, tuve un gran año después de que él se fue, y fue a la escuela secundaria. Recuerdo haber regresado después de las vacaciones de verano, y estar absolutamente emocionado, por la perspectiva de que él no estuviera allí. Sin embargo, cuando subí a la secundaria, todo comenzó de nuevo, especialmente en el autobús escolar. Una tarde, de regreso a casa, él me tenía atrapado en el asiento tratando de meterme papel en la boca. No podía respirar. Exploté. Estaba lleno de rabia. Le golpeé la cara con mis puños. Terminó en el suelo. Al día siguiente, llegó a la escuela con 2 ojos morados y los labios cortados. Afirmó que su papá lo había golpeado. Nunca más volví a tener problemas con él. Lo curioso es que no me sentía bien al respecto. Sabía que él solo lo hacía para sentirse mejor consigo mismo. Eso me parecía bastante obvio. Hace algunos años lo vi en Facebook, había ingresado al ejército y había sido dado de baja por alguna razón. Sinceramente me siento mal por él y lo perdono completamente. Nunca me di cuenta de ello hasta años después, cuando múltiples personas me dijeron qué tipo de persona tan horrible fui y lo difícil que les hice la vida. Cuando empecé a mirar hacia atrás, lo comprendí y me siento terrible. Todavía pienso en ellos la mayoría de los días, y desearía no haber sido así. En realidad, ahora soy buen amigo de muchos de ellos, y aún no lo dejan pasar. Supongo que lo mejor que puedo hacer es predicarles a mis hijos cuán incorrecto es eso, y cómo la gente siempre recordará cómo los tratas, incluso si eres un niño. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.